Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al Día con las guías en tutorías Medicina Interna. En este caso haremos nuestra segunda parte de la revisión de la guía de la ADA 2022, en donde hablaremos acerca de la tecnología en diabetes, el manejo intrahospitalario de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, poblaciones especiales, hablaremos de lo que es la parte del manejo de las comorbilidades y todo lo que es ese enfoque del riesgo cardiovascular en el paciente diabético con los estudios que hay de los SGLT2 y el GLP-1. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico, tips de estudio, entre muchas otras cosas. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. Procedamos entonces a lo que es esta segunda parte de esta guía de 2022 y empecemos hablando de lo que es la tecnología en diabetes. Algo importante que voy a aclarar desde ya es que vamos a hablar muy por encima de la tecnología en diabetes. Si desean, yo tengo una presentación, digamos, como ya establecida de este tema y la podemos hacer y podemos subir el video. Déjenlo en los comentarios si quieren que así sea. Pero vamos a hablar es como de las generalidades de lo que hay que conocer de tecnología en diabetes. Lo primero que tenemos que saber es que la tecnología en diabetes lo que busca es en primer lugar una administración más fisiológica y adaptativa de la insulina y un mejor control glicémico del paciente. Para eso, digamos que lo primero que existieron fueron los glucómetros, pero posteriormente salen las bombas de insulina, los pens inteligentes acoplados a las aplicaciones, el monitoreo continuo de glucosa a través de sensores que puede ser continuo o intermitente, como por ejemplo el freestyle. Y todo eso ha ido evolucionando y cada vez es más digamos como las opciones que tenemos de tecnología en diabetes para los pacientes, tanto tipo 1 como tipo 2, porque digamos que inicialmente era algo dirigido exclusivamente a los tipo 1, pero los tipo 2 cada vez más tienen más expectativa de vida, cada vez más son insulino requirientes y cada vez más se comportan como un tipo 1. Entonces en esos pacientes también entra ahí la posibilidad de hacer uso de estas tecnologías en diabetes. ¿Qué logramos como tal con estas tecnologías en diabetes? Que está claramente demostrado en todos los estudios, un mejor control expresado con una mejoría en lo que es la hemoglobina glicada o en los parámetros del monitoreo continuo de glucosa, que ya vamos a hablar de eso, y una menor incidencia de hipoglicemia. Digamos, sobre todo cuando comparamos lo que son, digamos, las últimas tecnologías de las bombas de insulina, cuando comparamos el sistema completamente cerrado al sistema híbrido, que son los dos más nuevos que tenemos, ya son iguales en términos del control de glicemia, pero el uno es mejor que el otro en términos de hipoglicemia. Ahí es donde empieza como ya a jugar esa parte, ¿listo? ¿Por qué es tan importante esto o por qué surge esto de la tecnología en diabetes? Hay un gran problema en los pacientes que tienen fallo de célula beta, y es que los pacientes empiezan a hacer algo que se llama la hipoglicemia inadvertida. Y es que ellos hacen hipoglicemia, pero debido a que han estado expuestos tantas veces y crónicamente a episodios de hipoglicemia, pierden la sensibilidad a la hipoglicemia. Entonces dejan de hacer los síntomas neuroglicopénicos, dejan de hacer los síntomas neurogénicos y pueden tener glicemias en 40 y están por ahí tranquilos por la vida hasta que la glicemia baja lo suficiente, les hace una arritmia mortal y se mueren. Entonces eso es gravísimo, o se desmayan y van manejando y generan un accidente de tránsito. Entonces es muy importante esto porque la hipoglicemia inadvertida aumenta 6 veces el riesgo de hipoglicemia severa. Y la forma en la cual nosotros podemos saber si ese paciente tiene una hipoglicemia inadvertida es a través de cuestionarios dirigidos a eso, como el Clark o el GOLD, que cuando son superiores a 4 me dicen que ese paciente tiene hipoglicemia inadvertida. Entonces, hablemos de los dos tipos de tecnología en diabetes que están más disponibles y que más tenemos que conocer porque cada vez más van a ser parte del manejo rutinario de los diabéticos. El primero de ellos es el monitoreo continuo de glucosa y luego hablaremos de las bombas de insulina. Cuando hablamos del monitoreo continuo de glucosa, son unos dispositivos que lo que hacen es, me voy a volver acá un segundito, es estos dispositivos que se conectan los pacientes acá, o por ejemplo se lo colocan en el abdomen, y lo que hacen estos dispositivos es monitorizar de forma continua o de forma intermitente, eso es como las dos variantes que tenemos, la glicemia intersticial, la cantidad de glucosa que hay en el intersticio. Y eso ya está claramente demostrado que se asocia como tal con la glicemia que tiene el paciente en suero. Entonces puede ser, como les digo, un monitoreo continuo, que es este RTO, Real Time Continuous Glucose Monitoring, que es el que se usa usualmente en las bombas de insulina, ¿sí? Y tenemos este, que es el monitoreo intermitente de glucosa, que es a través de, por ejemplo, los dispositivos como el Freestyle, que no sé si han visto, son esos pacientes niños o diabéticos que lo que hacen es que tienen que estarse registrando, por así decirlo, en el brazo el monitoreo. Entonces el monitoreo continuo está todo el tiempo mandando valores de glicemia al paciente, está midiendo la glicemia usualmente cada 5, cada 3 minutos y está mandando eso al dispositivo o a la bomba de insulina que tenga acoplado el paciente o a la aplicación.
Mientras que el intermitente va digamos como cogiendo, pero tiene una memoria en donde cada 5 minutos toma el valor de la glicemia intersticial y la va guardando. Y el paciente en un intervalo de mínimo cada 8 horas, de máximo, perdón, cada 8 horas, porque después de 8 horas empieza a borrar datos previos, se tiene que pasar el sensor y eso lo almacenan en el sensor y así uno empieza a ver cómo son las curvas en las cuales controla ese paciente. Existe una forma adicional de monitoreo continuo de glucosa que es la que llaman profesional, que es cuando no vamos a establecer ni un monitoreo continuo ni intermitente como, digamos, estrategia de manejo en el paciente diabético, sino que se la van a poner únicamente por unos 7 a 14 días para que de esa manera el profesional en salud, el endocrinólogo que está atendiendo diga, es que el man se pone más hipoglicémico es acá, más hiperglicémico es acá, y con eso le ajuste el manejo, pero no es que el paciente va a tener de forma continua eso dentro de, digamos, como su plan, por así decirlo, de manejo de la diabetes. Hay que saber que hay varias cosas que alteran la glicemia intersticial, ¿sí? Como puede ser el ácido úrico, la galactosa, la silosa, el acetaminofén, aunque las últimas, digamos, tecnologías ya no se ven afectadas por el acetaminofén, por el Freestyle 2 no se ve afectado, y así sucesivamente. La pregunta es entonces, ¿a quiénes yo les voy a ofrecer una terapia de monitoreo continuo de glucosa? A todos los pacientes que tengan múltiples dosis de insulina, debería considerarlo, y el ADA digamos que es muy abierto en eso, en como si el paciente es diabético tipo 2 y tiene múltiples dosis de insulinas, considérelo, y si es tipo 1, con mayor razón. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta en cuanto a si eso es factible o no económicamente y en el sistema de salud en el cual estamos. Entonces, por ejemplo, en Colombia, digamos que se utiliza cuando el paciente, pese a múltiples dosis de insulina, está con riesgo de hipoglicemia, o sea, está haciendo mucha variabilidad glicémica, está haciendo fenómenos de hipoglicemia, entonces ahí sí se beneficia de eso. En embarazadas también tenemos estudios que lo avalan y lo que les decía, pues todos, si existe el recurso, pues ojalá, pero si no existe el recurso, de momento es a quienes más lo necesiten, que son sobre todo los pacientes que tienen múltiple o gran variabilidad glicémica y sobre todo que tienen riesgo de hipoglicemia. ¿Listo? Y algo importante es que cuando el paciente tiene esto no quiere decir que se va a deshacer del glucómetro, ¿sí? El glucómetro es de vital importancia porque, uno, hay algunos de estos, digamos, monitores que deben calibrarse y eso se hace con el glucómetro, y dos, digamos que estos son muy buenos para medir cuando el paciente está en metas, pero cuando sale por debajo de 70, eso siempre se tiene que confirmar con un glucómetro porque ahí pierde algo de sensibilidad y, digamos, como de precisión en la medición. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Todo paciente debería tener un glucómetro. Todo paciente que esté en manejo con insulina, independientemente de si está o no con este monitoreo, debe tener un glucómetro. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces sería como la primera opción de tecnología que tenemos, ¿listo? El monitoreo, pero el paciente sigue aplicándose la insulina, sigue poniéndose su basal, su holo. Lo que tenemos más avanzado son las bombas de insulina definitivamente. Y las bombas de insulinas tenemos como varios tipos de bombas de insulina. Tenemos una que es aumentada por sensor, que es en Medtronic la que se conoce como 640, esa es la que hay en Colombia, pero hay otras marcas y pues ahí sí ya depende de esas marcas, no las conozco personalmente. Pero esta básicamente, pues digamos que la tecnología es la misma. Básicamente lo que es que el paciente tiene un monitoreo continuo de glucosa que se transmite aquí y tiene este aparatico, aquí guarda la insulina y ese aparatico le va administrando la insulina. Y entonces acá ya no es que el paciente se ponga un basal y unos bolos, sino que todo el tiempo tiene una infusión continua de insulina con halagólogos de acción ultra rápida, Lispro o glulicina o Aspart. Entonces el paciente todo el tiempo está recibiendo infusión de insulina, así como nuestro páncreas todo el tiempo está botando algo de insulina, y cuando el paciente va a comer, lo que hace en este aumentado por sensor o en este sistema cerrado híbrido es que él llega, coge aquí en el aparatico y le dice, voy a comer una comida que tiene 40 gramos de carbohidrato. Entonces se dice, listo, conforme al ratio de la sensibilidad que usted tiene para esta hora del día, le voy a poner un bolo de tanto y se lo administra solito la máquina. Eso, digamos que lo que tiene esta aumentada por sensor es que tiene algo que se llama la detención en previsto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando este sensor dice, venga, este paciente tiene una glicemia en 140 y a los 5 minutos le salió en 120 y a los 5 minutos le salió en 80, pues eso quiere decir que ese paciente en 30 minutos va a estar por debajo de 70 sí o sí. Entonces cuando este sensor y esta máquina mediante un algoritmo dicen, venga, este man en 30 minutos va a estar debajo de 70, cogen y pum, suspenden la aplicación de insulina. Eso es la aumentada por sensor y el sistema cerrado híbrido. ¿Listo? Eso es como lo más importante a tener en cuenta. El sistema cerrado completo, ¿cierto? Que es la 780, que es la que pues por lo menos a Colombia todavía no ha llegado y apenas va a llegar y es la última que hay por lo menos de Medtronic, ya es completamente sola. Digamos que ya el paciente no tiene que ponerse cuántos carbohidratos va a comer ni nada, sino que esa vaina anda sola. Pues sería como el ideal y este sí sería el verdadero páncreas artificial, pero pues claramente es bastante costosa. La pregunta es entonces a quiénes yo le voy a ofrecer esta terapia de bomba de insulina.
Se la voy a ofrecer a todo diabético tipo 1. Recordemos en Colombia las limitaciones y pues con múltiples dosis de insulina está bien y con glucómetro considerarlo, pero ojalá se pudiera a todo diabético tipo 1. Y en diabéticos tipo 2 hay evidencia y lo voy a utilizar en los pacientes que tienen múltiples dosis de insulina, nuevamente especialmente cuando tienen riesgo de hipoglicemia inadvertida o múltiple variabilidad glicémica. ¿Listo? Eso es como lo importante a tener en cuenta en estos pacientes. Continuando entonces con esto, digamos que lo que me ofrece esta tecnología o la forma en la cual yo monitorizo al paciente que está teniendo esta tecnología es viendo esto, que se llama el Ambulatory Glucose Report o Profile, ¿sí? Como el perfil de glicemia ambulatorio. Entonces, ¿qué es lo que siempre que ustedes, digamos, tienen un freestyle o tienen una bomba de insulina y ustedes descargan los datos, les va a salir una vaina así. Les va a salir unos datos que son como el general, les va a salir unos datos que es como en cuanto a el promedio en cómo se comportó en las horas del día y les va a salir el registro diario. Y entonces lo que les va a decir esta vaina es, vea cuánto tiempo el paciente estuvo en metas, por encima de metas y demás. Pero entonces, ¿cuáles son esas metas? Y eso es lo que tenemos estandarizado ya acá. Lo primero que yo voy a mirar es cuántos días el paciente estuvo en monitoreo continuo. Lo ideal es que el paciente tenga 14 días de registro, porque eso es lo que se necesita para que esto sea preciso y con 14 días fue que se validó en los estudios. Lo otro que tengo que ver es cuánto tiempo ese paciente estuvo utilizando el monitor y lo recomendado es que sea por lo menos el 70% del tiempo de esos 14 días. Después voy a ver, digamos como el GMI, ¿cierto? Que el GMI es este que tenemos acá, que es como la aproximación a la hemoglobina glicada del paciente en esos 14 días, ¿sí? Lo siguiente que voy a ver es la variabilidad glicémica. La variabilidad glicémica, que es la que tenemos acá, yo busco que sea menor al 36%. La variabilidad glicémica, perdón, es el principal como un marcador de riesgo de hipoglicemia en estos pacientes. ¿Listo? Entonces lo que me dice es qué tanto riesgo de que este man me haga hipoglicemia. Aquí está en 45%, está mal. Y fíjense que es porque aquí está haciendo un montón de hipoglicemia en la mañana. Lo otro que va a tener es el tiempo en rango. Time in range, ¿listo? ¿Qué lo que significa eso? Es el tiempo en el cual el paciente está entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Y yo lo que voy a buscar del tiempo en rango, no está aquí establecido, pero lo que voy a buscar del tiempo en rango es que sea superior al 70%, ¿listo? Eso es lo que yo quiero, que el tiempo en rango sea superior al 70%. Después tengo el tiempo por encima del rango que se divide en dos, cuando está entre 180 y 25 y cuando está mayor a 250. Yo lo que voy a buscar es que sea menor al 20% y en este por encima de 250 lo que voy a buscar es que sea menor a 5%. ¿Listo? Aquí está, miren, meta menor a 25% en total, efectivamente sería menor a 20% aquí alto y menor a 5% aquí arriba, ¿cierto? Acá tenemos que sea mayor al 70%. Y finalmente, lo que voy a tener, mil disculpas, me equivoqué con ustedes, es menor al 25% y menor al 5%, o sea, entre los dos que no sumen más de 30%, ¿listo? Y lo que voy a tener es el tiempo por debajo del rango, y en el tiempo por debajo del rango también tengo dos como rangos, que esté entre 70 y 54 o que sea menor a 54 miligramos por decilitro. Que esté entre 70 y 54, lo que yo voy a buscar es que sea menor al 4% y cuando está por debajo de 54, lo que voy a buscar es que sea menor al 1%. Entonces cuando uno le llega a este reporte uno dice, venga, el tiempo de rango fue 46, está súper mal, la meta es 70. El tiempo por encima del rango fue 44, está súper mal, esta debería ser menor a 25. El tiempo por debajo del rango fue el 10%, está pésimo, debería ser menor al 4% o al 5% si tomamos la totalidad. Y de esa manera yo determino, y entonces yo después cuando hago esto digo, bueno, tengo que hacer ajustes y voy acá y miro qué es lo que está pasando. Entonces yo digo, vea, el man en promedio como que en el mediodía se mantuvo bien, en la noche me hace mucha hiperglicemia y en la madrugada me hace mucha hipoglicemia. Entonces ahí es donde yo empiezo a ajustar, entonces digo, venga, entonces parece que la cosa aquí está bien, entonces modifiquemos la forma en la cual se le están administrando los bolos acá y modifiquemos, por ejemplo, la velocidad en la cual se le está dando la infusión de insulina acá, si es que fuera una bomba de insulina. O si fuera múltiples de insulina, entonces venga, bajémosle al bolo de acá y bajémosle al bolo de la noche para que no me haga esto, ¿sí? Y también puedo considerar bajarle de pronto entonces un poquito a la basal y así sucesivamente. Eso es como lo que uno va ajustando con esto. Bueno. Si quieren, como les decía, una presentación un poco más a fondo de todo lo que es tecnología en diabetes, déjenla en los comentarios porque es un tema súper extenso y pues digamos para hablar de los estudios y la evidencia que hay detrás del beneficio, ahorita pues el tiempo no da. Cuando yo hablo entonces del seguimiento en estos pacientes, en toda consulta de seguimiento yo voy a revalorar el manejo, la adherencia y el control al mismo, sea con ese perfil ambulatorio de glucosa, sea con la hemoglobina glicada. Siempre valorar el riesgo de hipoglicemia e hipoglicemia inadvertida, si el paciente ya tiene inmunizaciones, considerar tamizaje de autoinmunidad en diabetes mellitus tipo 1 para enfermedad tiroidea, celíaca y anemia perniciosa,
si el paciente tiene una alteración cognitiva, riesgo de hepatopatía, de pancreatitis, de fracturas, de hipogonadismo, de SAOS, de enfermedad periodontal, de componente psiquiátrico en esos pacientes. Y también a todos los pacientes pues le tengo que hacer un seguimiento al examen físico y a nivel paraclínico. Entonces fíjense que pues en la visita inicial son todos, pero lo que me importa es qué le voy a hacer anualmente a ese paciente. Entonces anualmente le voy a mirar el peso, anualmente le voy a mirar la presión arterial, anualmente voy a mirar el fondo de ojo, ojalá pues por un especialista, porque todos sabemos que el fondo de ojo en otro es pésimo, entonces que sea un fondo de ojo dilatado por un oftalmólogo, palpación tiroidea, valoración de la piel, sobre todo muy importante una valoración de los pies a los pacientes de manera anual, valorar la parte digamos como cognitiva y la parte psiquiátrica. Y a nivel de laboratorios, anualmente al paciente le voy a mirar el perfil lipídico, la función hepática, el uroanálisis para ver la relación albuminuria-creatinina, la creatinina del paciente, la TSH, la vitamina B12 si está con metformina y los niveles de potasio si está con IECA o ARA2. Y a todos los pacientes les voy a mirar la hemoglobina glicada pues cuando tenga que hacerles el control, cada 3, cada 6 meses, eso depende de si ya está estable o no. Si apenas le estoy haciendo el ajuste en el manejo, pues lo voy a ver cada 3 meses y ahí le voy a hacer la glicada. Si ya lo tengo clarito en lo que lo estoy dejando, pues le puedo hacer visita anual, esto sobre todo si está con antidiabéticos orales. Cuando están con tecnología en diabetes, por lo menos acá la cita es cada mes, cada 2 meses para ver el perfil ambulatorio de glucosa y ver cómo se le ajustan los parámetros sobre todo de la bomba, ¿listo? Si está con freestyle o solo está con monitoreo continuo de glucosa, ahí sí puede ser por ejemplo cada 3 meses para valorar el registro. En cuanto al manejo entonces ahora sí de las comorbilidades, ya fuera de lo que es la diabetes, en la obesidad al paciente que tenga un IMC por encima de 27, pues sobre todo pues entre 27 y 30, lo que le voy a ofrecer es farmacoterapia. Cuando ya está por encima de 30 le voy a ofrecer cirugía metabólica y cuando está por debajo de 27 va a hacer solo cambios en estilo de vida y a todos pues les voy a hacer cambios en estilo de vida. ¿Qué es lo que va a buscar con esos cambios en estilo de vida? Un déficit de 500 a 700 kilocalorías, esto dado tanto por la dieta como por el ejercicio. Y cuando yo le inicio farmacoterapia a estos pacientes, lo que va a buscar es una pérdida de más de 5% en 3 meses. Si yo no logro eso, lo tengo que cambiar de medicamento. Si lo logro, lo que hago es continuar con el medicamento y ver si lo puedo intensificar o algo por el estilo. Para la farmacoterapia, las opciones que tenemos a corto plazo es la fentermina, ¿sí? digamos que esto por lo menos yo no lo he visto. A largo plazo, que es las que sí se usan, tenemos el Orlistat, tenemos la fentermina topiramato, tenemos la naltrexona bupropión, pero los más importantes y los más utilizados tenemos los GLP-1 que son liraglutide y semaglutide. Sobre todo ahorita recientemente este es el más avalado y el boom con el estudio que salió del semaglutide en peso, que le fue demasiado bien, tiene una pérdida muy importante de peso en estos pacientes, miren que puede ser hasta de 9.6 kg de porcentaje, entonces pues es importantísimo. Pues entonces digamos que en general lo que uno hace, o por lo menos acá, cuando yo roto en endocrinología, lo que más se hace es colocar los GLP-1 y uno los empieza a titular. Eso tiene una dosificación donde uno empieza en una dosis y luego los va titulando. Hay otro medicamento que está aprobado, que no está en la tabla de la ADA, pero sí lo ponen en las recomendaciones, que es el setmelanotide, que es digamos como un antagonista de la función de la leptina y demás, que es por ejemplo las mutaciones que generan hiperfagia como mutaciones en el receptor de la leptina. En términos de lo que es la cirugía, recuerden que teóricamente ya no debemos hablar de cirugía bariátrica ni nada por el estilo, sino de cirugía metabólica, y que esto no es un proceso estético, sino que es un proceso médico, y por eso ya está cubierto por los planes de salud y demás. Entonces la cirugía metabólica se recomienda sí o sí al paciente que tiene por encima de 40 el índice de masa corporal, pero lo voy a considerar en paciente que tenga índice de masa corporal superior a 35 e incluso superior a 30 si no ha logrado beneficio con farmacoterapia. Pero si está por encima de 40, de una yo lo mando a valoración. Las opciones quirúrgicas que hay, o por lo menos que están en la edad con diabetes, digamos que es la gastrectomía parcial y lo que es la reconstrucción en Y de Rux, que esta es la que se conoce como cirugía de reducción de volumen y esta es la que se conoce como cirugía malabsortiva, porque digamos que altera todo el duodeno, que es en donde se absorben muchos de los nutrientes. Cuando yo considero que un paciente es candidato a cirugía metabólica, eso no es como así, le hago cirugía y ya, sino que ese paciente tiene que tener una valoración pre y post quirúrgica por un equipo multidisciplinario.
Y ese equipo multidisciplinario es psicología, psiquiatría, endocrinología, y todos ellos tienen que dar el aval de que el paciente se va a operar. Y algo muy importante es que uno siempre tiene que valorar, sobre todo en la parte pre, que el paciente no tenga una causa reversible de la obesidad, como hipotiroidismo o algo por el estilo, y siempre hay que valorar un montón de cosas en términos de comorbilidades. O sea, uno tiene que mandar a ese paciente a esa cirugía estable. Si tiene alteración tiroidea, estabilizarlo. Si tiene la glicemia muy volada, estabilizarlo previo a que le hagan el procedimiento. Y ya post procedimiento lo que uno hace sobre todo es valorar cómo van esas complicaciones metabólicas. Esos pacientes en un porcentaje bastante importante, digamos que tienen resolución completa de esas comorbilidades, dejan de ser hipertensos, dejan de ser diabéticos, y uno tiene que tener eso en cuenta pues para no llevarlo a una hipoglicemia. Y siempre tiene que valorar las complicaciones pues propias del procedimiento. Esos pacientes quedan todos con riesgo de mala absorción de hierro, entonces hacen anemia, de vitamina B2, entonces hacen macrocitosis, de zinc, de magnesio, entre muchas otras. Y también algo importante pues es el riesgo del dumping, que el dumping es como este fenotipo temprano y tardío que es secundario pues a esta reducción de volumen y mala absorción, y usualmente se maneja fraccionando, digamos, como la dieta y demás, y por eso los pacientes deben seguir con psiquiatría, deben seguir con nutrición y con todo el mundo después de la cirugía. Digamos que no es solo como lo operé y ya, sino que debe haber un muy adecuado seguimiento pre y post quirúrgico. En términos de lo que es el riesgo cardiovascular, esto es, digamos, de lo que más se habla, y de hecho el capítulo más largo de la ADA es este, el de riesgo cardiovascular, en donde la forma en la cual yo voy a reducir estas complicaciones de la diabetes es, uno, mediante el control glicémico, sobre todo esto en tipo 1, recordemos que en tipo 2 no hay mucha evidencia, pero lo que yo voy a buscar es hacer un adecuado manejo de la presión arterial, un adecuado manejo de los lípidos, y voy a buscar que en los pacientes que tengan indicación utilizar esos agentes con beneficio cardiovascular, que ya mencionamos en el video pasado, que eran el SGLT2 y el GLP-1, y a todos los pacientes les vamos a hacer, ese es el pilar del manejo, fíjense, cambios en el estilo de vida. Entonces hablemos primero de la hipertensión. En el paciente diabético, si está, digamos, en lo que sería un rango, un estadio 1, por lo menos en lo que es la guía europea, la AJA pues cambió, pero pues por lo menos en Colombia y en Europa nos seguimos basando en que tipo 1 o estadio 1 es entre 140 y 160. Lo que voy a hacer es empezar un único medicamento antihipertensivo, mientras que si está en estadio 2, le voy a empezar 2 antihipertensivos. Y lo que me va a definir qué antihipertensivo inicio es si el paciente tiene o no tiene proteinuria. Cuando el paciente tiene proteinuria, definitivamente la primera línea de manejo es IECA o ARA2, mientras que si el paciente no tiene proteinuria, pues le puedo empezar cualquiera. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. No es como que a todo diabético obligatoriamente le tengo que poner IECA o ARA2, no. Eso depende de si tiene o no proteinuria, y posteriormente miro según si tiene logra o no la meta, pues le voy adicionando medicamentos. ¿Cuál es la meta que voy a buscar en estos pacientes? Eso sí, ya derivado del sprint, cuando el paciente tiene un riesgo cardiovascular aumentado, mi meta va a ser 130-80. Si no tiene un riesgo cardiovascular aumentado, que eso es casi imposible en un paciente diabético, pues la meta va a ser 140-90. En resumen, la meta usualmente va a ser 130-80. ¿Listo? En las mujeres embarazadas, la meta va a ser de 110 a 135 la sistólica y de 85 la diastólica. Y algo también adicional a tener en cuenta ahí, si el paciente tiene hipertensión arterial resistente, siempre considerar la adición inicialmente de la espironolactona, porque hay un estudio que muestra que es la que más sirve ahí. ¿Listo? En términos de dislipidemia, lo que podemos decir es que podemos tener prevención primaria y secundaria. En prevención primaria, todo paciente mayor de 40 años sí o sí va a tener estatinas. Lo que va a variar es conforme al riesgo cardiovascular o a si tiene daño de órgano diana establecido por la diabetes. Si el riesgo cardiovascular es mayor al 10% o tiene daño de órgano diana establecido, las estatinas son en esquema de alta intensidad. Es decir, atorvastatina 40-80 miligramos o rosuvastatina 20-40. Mientras que si no tiene riesgo cardiovascular aumentado y no tiene daño de órgano diana, el esquema de estatinas va a ser de moderada intensidad. Ahora, si el paciente es menor de 40 años y tiene riesgo cardiovascular aumentado, le pongo estatinas, y si no tiene riesgo cardiovascular aumentado y no tiene daño de órgano diana, es el único diabético en el que voy a considerar cambio en estilo de vida y que no le va a iniciar estatina. En términos de prevención secundaria, a todos los pacientes yo les voy a iniciar estatinas en esquema de alta intensidad. ¿Listo? Eso es muy importante, a todos los pacientes. Y si no logra la meta, entonces empiezo con los manejos hipolipemiantes no estatínicos. Le adiciono el ezetimibe, le adiciono los inhibidores del PCSK9, evolocumab, alirocumab, le adiciono el ácido bempeódico. Recientemente la FDA aprobó el uso del inclisiran, y ahí pues lo puedo ir valorando. La meta que voy a buscar en estos pacientes, según el riesgo, va a ser menor de 100, si por ejemplo solo es diabético y ya en prevención primaria, menor a 70 si es prevención primaria y tiene riesgo cardiovascular aumentado, o menor a 55 si es prevención secundaria. ¿Listo?
Y siempre considerar pues el manejo de la hipertrigliceridemia en estos pacientes. Todo paciente que tenga triglicéridos sobre todo superiores a 200, pese al manejo con las estatinas, considerar la adición de, pues digamos, de estos de medicamentos pues para la hipertrigliceridemia. Pueden ser los fibratos, puede ser el omega 3 y así sucesivamente. Si quieren leer un poco, pues saber un poco más de dislipidemias, pueden ir al video que también subimos recientemente al respecto. En términos de los antiagregantes, la aspirina a todo paciente como prevención secundaria pues definitivamente se le va a dar. La terapia dual va a ser conforme a guías, lo mismo la terapia triple, lo mismo si el paciente tiene indicación porque tiene un riesgo trombótico elevado, por ejemplo de darle el rivaroxaban según estrategia COMPASS. Pues digamos que todo eso se sale un poco del espectro de la guía, pero lo más importante y lo que más les quiero decir es que el paciente en prevención primaria usualmente no le voy a poner antiagregantes. Si bien ya está claro y por ejemplo la UPSTF creo que se llama, ¿sí? Lo de esto que saca las recomendaciones en Estados Unidos y en general en casi todos lados ya se dice que como prevención primaria no se debe dar aspirina, hay como unos pocos estudios que dicen que tal vez en diabetes podría tener un beneficio cardiovascular y por eso la ADA sigue diciendo que se debe hablar muy claramente con el paciente de los riesgos del sangrado y demás y junto con el decidir si por la diabetes se le decide poner, sobre todo cuando tiene un riesgo cardiovascular aumentado, se decide ponerle la aspirina. ¿Listo? Yo honestamente si fuera diabético diría que no me la pongan, pero pues digamos que eso ya depende de cada quien y pues como les digo es una decisión individualizada con el paciente. Y llegamos a lo que más se habla y a lo que más pues digamos se habla en diabetes últimamente, que es la enfermedad cardiovascular por toda la evidencia que tenemos con los inhibidores del SGLT2 y con los GLP-1, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir acá? ¿Listo? Los inhibidores del SGLT2 y los agonistas del GLP-1 mostraron en diversos estudios que disminuyen los desenlaces cardiovasculares mayores, entiéndase esto como infarto no fatal, ACV no fatal, muerte cardiovascular y en algunos angina inestable, cuando se utilizan. Y lo hacen por un mecanismo independiente de la reducción de la glicemia. ¿Listo? O sea, no es porque bajan la glicemia, no es porque logran un control más estricto de la glicemia. No, es por otro mecanismo que tiene que ver con el eje renina-angiotensina-aldosterona. En el caso específico de los SGLT2 tenemos el estudio en PARREC de empaglifosina, CANVAS de canaglifosina que demostraron eso. El DICLER inicialmente no lo demostró, pero después sacaron el DICLER-TIMI que fue en pacientes posinfartados y ahí lo demostró. Y el VERTIS sí pues no lo demostró, ¿listo? Que el VERTIS es de ertuglifosina. Entonces, si yo quiero un ISGLT2 para enfermedad cardiovascular, eso que hablábamos en el video pasado, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, sería empacanaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina. Sobre todo dapaglifosina si está posinfartado. Ahora, los GLP-1, el líder, que es el del liraglutide, el sustain, que es el del semaglutide, el rewind, que es el del albiglutide, el amplitude O, que es el último que ha salido, que es el del efpeglenatide, y el harmony, que es el del albiglutide, si mal no recuerdo, demostraron beneficio cardiovascular. El ELIXA y el EXCEL, que es del lixisenatide y exenatide, no lo demostraron. ¿Listo? Eso quiere decir que los que sirven son esos que les mencioné: liraglutide, semaglutide, dulaglutide, albiglutide y efpeglenatide. El dulaglutide, que es el del Harmony, se dejó de producir porque esa vaina no bajó peso, entonces pues perdía, obviamente nadie lo iba a formular si el liraglutide y el semaglutide me bajan de peso. Entonces el Harmony ya no se produce. Eso en cuanto a esa parte. Entonces en enfermedad cardiovascular sabemos que si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o tiene un alto riesgo cardiovascular, poner esos medicamentos le reduce esos MACE que mencionamos: infarto, ACV, muerte. Y por eso la guía en el algoritmo nos decía ponga alguno de los dos independientemente de la hemoglobina glicada en conjunto con la metformina. ¿Listo? Ahora, esto se me quedó acá metido, ahorita vamos a hablar de esto, olvídense de esto por ahora. Hablando también de enfermedad cardiovascular, pues algo que tenemos que mencionar es la falla cardíaca, porque también tenemos que los inhibidores del SGLT2 demostraron disminución de incidencia y de agudizaciones y hospitalizaciones y muertes por falla cardíaca. Eso lo demostraron estos estudios, pero lo demostraron como desenlaces secundarios. Entonces tocaba hacer estudios dirigidos como desenlaces primarios para demostrarlo. Entonces tenemos el DAPA Heart Failure, que es de dapaglifosina en falla cardíaca con FEBI reducida. Tenemos el Emperor Reduced, que también es con FEBI reducida, el Emperor Preserved, que es con FEBI preservada, y tenemos el Soloist, que es el de sotaglifosina en pacientes hospitalizados con falla cardíaca con FEBI reducida. Estos de DAPA y Emperor sí no tenían que estar hospitalizados.
Entonces se demostró que en estos pacientes sirve el SGLT2 para reducir los desenlaces de falla cardíaca, y lo, digamos, como maravilloso de estos estudios es que independientemente de si eran diabéticos también sirve. Por eso ahora los SGLT2 hacen parte del manejo de falla, como mencionamos en el Al Día con las guías de la guía de falla cardíaca. ¿Listo? Mientras que los GLP-1 no mostraron beneficio en falla cardíaca. Y con esto que acabamos de explicar, entienden ustedes entonces el porqué en el video pasado, en el algoritmo del paciente que se manejaba con diabetes mellitus tipo 2, si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o alto riesgo cardiovascular, le ponemos un SGLT2 o un GLP-1. Pero si lo que tiene es falla cardíaca, le ponemos es un SGLT2. Ahí el GLP-1 no tiene acción. ¿Listo? Consideraciones adicionales en esto de enfermedad cardiovascular: si el paciente es diabético y se infartó, siempre manejarlo con beta bloqueador y ECA-BARA2 y con espironolactona. Una duda que había era si poner un SGLT2 en conjunto con GLP-1 podía potenciar los efectos, y el Amplitude O nos dio algo de respuesta a eso, y parece que sí, porque el 15% de los pacientes en este estudio ya tenían manejo con SGLT2. El semaglutide oral por ahora no tiene beneficio cardiovascular, solo el semaglutide digamos subcutáneo, eso es importante tenerlo en cuenta, y los DPP-4, a pesar de que tienen un mecanismo de acción semejante a los GLP-1, no sirven. Incluso la saxagliptina aumenta el riesgo de hospitalización por falla cardíaca, entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Pues si quieren que hablemos como mucho más a fondo de todos estos estudios, yo usualmente en Al Día con las guías me gusta hablar de los estudios, pero pues fíjense la cantidad, sería imposible, ahorita el video nos queda de 5 horas. Pero si quieren que hagamos un video específico de los estudios del SGLT2 y un video específico de los estudios del GLP-1, yo tengo una presentación de eso, entonces me dicen y pues lo montamos, no hay ningún problema, déjenlo en los comentarios. Ahora, en enfermedad renal crónica, que sabemos que la nefropatía diabética es una de las causas más importantes de enfermedad renal crónica en conjunto con la nefropatía hipertensiva, a estos pacientes de manera anual los tenemos que tamizar. ¿Con qué los vamos a tamizar? Con la relación albuminuria-creatinuria y con la creatinina sérica. Y eso es muy importante, no es con la tira reactiva de proteínas, no es con nada de eso, es con la relación albuminuria-creatinuria. ¿Listo? Y cuando esa relación albuminuria-creatinuria está superior a 30, pues es positivo, ¿listo? Y en términos de la creatinina es para calcular la TFG, que cuando está menor a 60, pues también pues está alterada, ¿listo? Recuerden que enfermedad renal crónica es cuando alguna de estas está presente por más de 3 meses, eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo determino que mi paciente diabético tiene una enfermedad renal crónica, pues la clasificación es exactamente la misma de la CADIGO. Si quieren saber un poco más, tenemos video de enfermedad renal crónica en el canal. Pero entonces básicamente la clasificación conforme a la TFG, recordando que para enfermedad renal crónica únicamente por TFG la podemos determinar cuando es menor a 60. Cuando es mayor a 60 tiene que tener alguna otra alteración. Y conforme a la albuminuria la podemos clasificar en A1, que es cuando es menor a 30, A2, que es cuando está entre 30 y 300, y A3, que es cuando es mayor a 300. ¿Listo? La relación. Conforme a eso, pues digamos, yo sé cómo manejo al paciente, qué tanto lo sigo y demás. En cuanto al manejo específico, entonces, todo paciente con enfermedad renal crónica le voy a colocar inhibidores del SGLT2. También a todo paciente voy a colocarle o IECA o ARA2 si tiene proteinuria. Si el paciente ya tiene TFG por debajo de 60, la dieta tiene que tener menos de 0.8 gramos por kilo día de proteína. Todo paciente con TFG menor de 60 le monitorizo las complicaciones de la enfermedad renal crónica, anemia, alteración del perfil fosfocálcico, etc. Y siempre considerar la remisión temprana en nefrología a todo paciente que tiene un deterioro rápido de la TFG. Todo paciente que yo presumo que me va a poder entrar a diálisis, lo mando de una vez a nefrología para que le vayan haciendo eso. ¿Listo? Estas son las complicaciones que les decía: hipertensión, sobrecarga hídrica, hipercalemia, etc. Siempre lo tengo que monitorizar ya cuando la TFG es menor a 60. ¿Listo? Esto de los inhibidores del SGLT2 es importante, que yo les puse acá. Vean, a todo paciente con inhibidor del SGLT2 le damos, con enfermedad renal crónica, diabético con enfermedad renal crónica, a todos esos pacientes les damos inhibidores del SGLT2. Entonces lo que pasa acá es algo semejante a lo que les expliqué ahorita con falla cardíaca. El EMPA-REC, el CANVAS, el DECLARE, todos ellos mostraron en un outcome secundario que había beneficio renal. Pero ese outcome, como era secundario, era algo que yo no podía afirmar. Entonces salen estudios específicos para enfermedad renal. Tenemos el Credence, que es con canaglifosina, tenemos el DAPA-CKD, que es con dapaglifosina, y tenemos el SCORED, que es con sotaglifosina. Y en todos ellos se demostró que los inhibidores del SGLT2 disminuyen los desenlaces renales, disminuyen el deterioro y la instauración de nefropatía diabética, previenen que el paciente llegue a terapia de reemplazo renal o a enfermedad renal terminal. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Los GLP-1 también demostraron eso en los estudios como pivotales, por así decirlo, los del LEADER, el SUSTAIN, pero de momento no tenemos estudios con evidencia directa.
Y por eso esa es la explicación de por qué en el algoritmo del manejo de diabetes tipo 2, cuando el paciente tenía enfermedad renal crónica, la preferencia era por SGLT2. No decían o SGLT2 o GLP-1, le decían no, un SGLT2, igual que con falla cardíaca. Tenemos un estudio que viene en camino que es el FLOW con semaglutide, pues vamos a ver si sirve o no. Pero de momento es el SGLT2. Si el paciente no se le puede poner el SGLT2, una opción que ya tiene estudios que es el Fidelio sería el Finerenone, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide que también redujo desenlaces renales en estos pacientes. La vacunación, pues a todos estos pacientes vacunarlos, sobre todo recordar hepatitis B si lo voy a llevar a diálisis, virus de papiloma humano, influenza anual, neumococo conforme a las guías de adultos, el tétano, varicela zoster si tiene indicación y por supuesto COVID-19 con booster y todo hay que ponérselo a estos pacientes. Lo otro que vamos a mencionar en esta parte es el manejo intrahospitalario en estos pacientes. Entonces, la ADA realmente habla muy poquito de manejo intrahospitalario, ese tema realmente es extensísimo, pero pues digamos que vamos a mencionar como los aspectos importantes y vamos a ahondar un poquito más en cosas que no dicen en la ADA, pero que me parece que son necesarias para entender un poquito más a fondo esto de manejo intrahospitalario. Lo primero es que hay que usar un modelo protocolizado y dirigido por expertos, y esto es importante porque esto quiere decir que no en todos los hospitales se va a manejar igual la diabetes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Uno no puede asumir que va a llegar a un hospital y se maneja exactamente igual, no. Mientras que en el manejo ambulatorio sí se hace eso, en el manejo intrahospitalario no. Pero lo importante es tener un protocolo que esté avalado, ¿listo? Dentro de cada hospital. Si el paciente tiene, esto me quedó mal, mil disculpas, a nivel intrahospitalario una glucometría mayor a 140, a esos pacientes les voy a empezar a hacer control glucométrico preprandial y a todos esos pacientes les tomo una hemoglobina glicada a ver si tenían diabetes previo a la hospitalización. Mientras que, nuevamente mil disculpas, si tienen glucometrías por encima de 180, eso ya indica inicio de manejo. Entonces, si a ustedes les preguntan cómo se define hiperglicemia en el paciente hospitalizado, la respuesta es 140. Pero ¿cuál es la que me define manejo? La respuesta es 180. ¿Listo? Para el manejo yo le puedo iniciar al paciente un esquema basal bolo o un esquema basal plus. Eso depende de la vía oral, de si venía uno con insulinas previas o algo por el estilo. Ya ahorita les explico un poco más a fondo esto, que es lo que les decía que les voy a mencionar de más. Otra opción de manejo en el paciente intrahospitalario es infusión de insulina, pero eso solo se usa en UCI, ¿listo? O en paciente con crisis hiperglicémica, cetoacidosis o estado hiperosmolar hiperglicémico. Muy importante, si yo tengo un paciente en infusión, y recordar que aquí en infusión lo otro que entraría es el paciente que me llega de manejo ambulatorio con bomba de insulina, yo cuando lo voy a pasar a un esquema subcutáneo, que puede ser basal bolo o basal plus, cuando le pongo la primera dosis subcutánea, le tengo que continuar la infusión por 2 horas y después sí se la suspendo, ¿listo? Si no, en esas 2 horas ese paciente queda sin insulina y me puede hacer una crisis. De momento no tenemos aval de antidiabéticos orales o de GLP-1 para el manejo intrahospitalario, aunque hay algunos artículos, hace poquito salió uno, si no estoy mal en el Nature, en donde sí hablan de que hay unos estudios que han salido con los DPP-4, con linagliptina, con saxagliptina y con alogliptina, si mal no recuerdo son esos 3, que sirven en pacientes cuando están completamente estables, en la casa venían únicamente con antidiabéticos orales y que no han tenido glicemias mayores a 200. Ahí podría servir la linagliptina intrahospitalaria, pero eso por ahora no está avalado en la ADA. Sí, le estoy diciendo el artículo, pero en la ADA dicen que por ahora no hay aval de ninguno. También hay estudios con GLP-1 que vienen en camino y demás, y pues puede que a futuro ya esté avalado por guías. ¿Cuál va a ser la meta del paciente intrahospitalario? Nuestra meta va a ser 140-180. 140 preprandial, 180 postprandial. ¿Listo? Eso es como la meta que buscamos en esos pacientes. Y cuando yo termino la hospitalización del paciente pues hospitalizado, lo que voy a hacer es determinar el plan de egreso según la hemoglobina glicada con la cual haya llegado. Y por eso a todo paciente que se hospitaliza le tomo una hemoglobina glicada. Y a todo paciente no diabético que se hospitaliza, si tiene glicemia mayor a 140, se la tomo. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces hablemos un poquito de cómo funciona eso del esquema basal plus, basal bolo, etc. Entonces, mensaje clave 1, eso que se conoce como esquemas móviles de insulina, está mandado a recoger, eso aumenta la mortalidad y eso no se debe utilizar. ¿Listo? Conozco muchos amigos que están en rurales, que pues lastimosamente utilizan esos hospitales y pues no, es que no se debe utilizar. ¿Listo? Cuando yo voy a utilizar, entonces yo lo que voy a decir es, bueno, mi paciente tiene, pues o sea, si tengo que ponerle insulinas a mi paciente hospitalizado, recuerden que no utilizo antidiabéticos orales, solo insulinas, voy a mirar si tiene vía oral o no tiene vía oral. Si el paciente no tiene vía oral, a ese paciente yo solo le voy a administrar dosis basal de insulina, ¿listo? No le voy a poner bolos preprandiales porque pues no está comiendo. Mientras que si el paciente tiene vía oral, teóricamente lo que yo debería hacer es administrar un esquema con una dosis basal de insulina y con bolos preprandiales.
Pero aquí entra un pero, y es, venga, pues digamos si este paciente tiene vía oral, le salió una glicemia por encima de 180, pero es que está infectado, tiene todo para hacer una hiperglicemia reactiva, y él en la casa solo estaba con metformina, y con eso me venía manejando una glicada, ya me salió de 6.4%, pues sí le voy a poner un esquema basal bolo. Entonces ahí es donde entra lo del protocolo que les digo, ¿sí? Donde, por ejemplo, no sé, establecer normas. Voy a poner un ejemplo del hospital en donde yo hago la residencia. Si el paciente tiene menos de 2 antibióticos orales, venía con una dosis total de insulina menor a 0.4, pues solo le pongo el basal y no le pongo el bolo, es decir, lo manejo como un basal plus, que es este paciente que no tiene vía oral. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que yo hago es definir, ¿le voy a poner solo basal o le voy a poner basal bolo? Y después de definir eso, lo que yo voy a hacer es ajustarle a todos los pacientes esquemas correctivos de insulina. Eso es vital, ¿listo? A todos. Tanto al basal, de hecho el plus del basal quiere decir esquemas correctivos, y al basal bolo también le son esquemas correctivos. ¿Cómo le calculo entonces la dosis del basal? La dosis del basal se la puedo calcular a 0.25, o si el paciente tiene harto riesgo de hipoglicemia porque es anciano o algo por el estilo, se lo calculo a 0.15. Mientras que para el basal bolo lo que hago es calcularle una dosis total de insulina de 0.5. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir por kilo. Entonces, por ejemplo, si el paciente pesa, voy a poner un ejemplo, 60 kilos, y pues le voy a poner un esquema basal bolo, 60 por 0.5 me da 30 unidades de insulina. Si le voy a poner un esquema solo basal plus, 60 por 0.25 me da 15. Entonces tendría aquí 15 unidades internacionales de insulina, y aquí tendría 30 unidades internacionales de insulina. Entonces en el esquema basal solo le voy a poner estas 15 como basal, mientras que en el esquema basal bolo lo que voy a hacer es coger estas 15 y la voy a partir en dos. Le voy a poner 15 unidades de basal, y las otras 15 unidades las voy a partir en los 3 bolos preprandiales de antes de las comidas, y le voy a poner 5, 5 y 5. Y de esa manera yo ajusto el esquema. Una vez yo pongo el esquema, cada 48 horas o cada 24 horas le reviso, y eso también depende de cómo esté protocolizado. Hay gente que ajusta más las preprandiales, hay gente que ajusta más solo la basal, pero ahí uno va viendo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que esté alterado, pues uno le va haciendo el ajuste. Ya eso, pues digamos que se sale un poco más del espectro. Hay un video específico de eso en el canal también, si lo quieren revisar. Pero pues digamos que es pues, poco como para que al menos si nunca habían escuchado esto, no se queden como en blanco de basal plus o basal bolo, que quede un poco más de claridad en cuanto a lo que es eso. Otros, digamos, como escenarios particulares en manejo intrahospitalario, el paciente que tiene nutrición enteral o parenteral, lo que uno hace es ajustarle los bolos según la nutrición, o sea, una unidad de insulina por cada 10 a 15 gramos, que eso se puede poner o previo a que le pasen el bolo de la nutrición enteral, o si es nutrición parenteral también incluso se le puede poner en la misma nutrición, y se le ponen correctivos posterior a la nutrición. Mientras que si el paciente tiene corticoides, recuerden que existe algo que es la hiperglicemia inducida por corticoides. Entonces ahí depende, ¿el paciente era diabético o no era diabético previamente? Si no era diabético previamente, pues solo le hago el manejo de corticoide. Si era diabético previamente, le hago el manejo que ya explicamos y le sumo lo que le adiciona el corticoide. Entonces depende de si es un corticoide de corta acción, entiéndase corta acción prednisolona y metilprednisolona, o si es un corticoide de larga acción como dexametasona. ¿Listo? Si es un corticoide de corta acción, teóricamente lo que va a hacer es ponerle una dosis de NPH al mismo tiempo que le coloco el corticoide, y si el paciente era diabético previamente, pues le continúo el esquema que él ya venía manejando. Ahora, si es un corticoide de larga acción, lo que hago es utilizar un esquema basal normalito, no con NPH, sino con glargina o con degludec, y ajustárselo también con la dosis de la dexametasona. Y si el paciente ya era diabético previamente, lo que hago es ajustarle la basal de su esquema en conjunto con esto de la dexametasona. ¿Sí? Pues eso es como lo que dicen las guías. En la práctica clínica realmente, así sean de corta acción, lo que uno hace es ajustar el esquema del paciente y ya. Pero pues digamos que como para que sepan que en hiperglicemia inducida por corticoides de corta acción, ¿cuál es el mejor control? Que es una pregunta que hacen. La respuesta es NPH, es la mejor insulina para controlar a esos pacientes. Si el paciente venía con tecnología en insulina, tengo un paciente que venía con un monitoreo continuo, tengo un paciente que venía con una bomba de insulina, ¿qué hago? Si el paciente está críticamente enfermo, se la quito. Si el paciente le va a hacer un procedimiento quirúrgico y ese procedimiento dura más de 2 horas, se la quito. Y si no está críticamente enfermo, el paciente es consciente o tiene un familiar que se la puede manejar, pues se la dejo. ¿Listo? Y algo importante es que pues si el paciente va a ser llevado a imágenes diagnósticas, saber cuándo hay que cubrirlo y cuándo no. Usualmente en cosas que tengan radiación hay que ponerle alguito de plomo encima para que no se altere. Bueno. Y finalmente, como les dije, pues dentro del manejo intrahospitalario del paciente diabético hace parte el ajuste del esquema extrahospitalario de esos pacientes. Entonces aquí también tenemos varios esquemas, no es algo estandarizado, pero en general uno mira la hemoglobina glicada.
Entonces, por ejemplo, este que tenemos acá, que es de un Pierres, si el paciente tiene una glicada menor a 8%, lo dejo como venía en la casa. Si está entre 8 a 10%, lo dejo como venía en la casa y le sumo el 15% de lo que tiene de glargina en el hospital. Y si es mayor al 10%, o lo dejo con lo que venía en la casa y le dejo el 80% de la dosis, o le dejo el esquema que está manejando en el hospital. Pero pues esto no es una receta de cocina, porque si el paciente ya venía con insulinas, pues esto ya no aplica. Entonces ahí yo tengo que empezar a ver cómo lo ajusto. Entonces, por ejemplo, este nos dice, si es menor al 7%, lo dejo con el manejo probable de ingreso. Si está entre 7 a 8%, usualmente lo dejo solo con antidiabéticos orales. Si está entre 8 y 10%, lo puedo bajar o con una insulina basal o con, por ejemplo, combinaciones. Si es mayor al 10%, sí, definitivamente lo tengo que dejar con un esquema basal bolo. Entonces, realmente ahí uno individualiza y nuevamente pues depende del protocolo del hospital y pues del paciente. Finalmente vamos a hablar de las complicaciones de la diabetes mellitus. Recuerden que las complicaciones de la diabetes mellitus pueden ser agudas o crónicas. En las agudas tenemos las crisis hiperglicémicas. De esto no habla absolutamente nada la guía de la ADA, entonces no vamos a hablar de nada de eso. Tenemos un video en el canal si lo quieren ver. De hipoglicemia sí habla, vamos a hablar de complicaciones macrovasculares, ya hablamos, que fue todo lo que hablamos de enfermedad cardiovascular, y de esta parte de nefropatía, retinopatía, neuropatía y prediabético, si habla la guía, entonces también vamos a hablar de eso. Entonces hablemos inicialmente de la hipoglicemia. Lo primero, recuerden que a todo paciente cuando le hago seguimiento de su diabetes le tengo que ver el riesgo de hipoglicemia. Y esto incluye el riesgo de hipoglicemia inadvertida con esos cuestionarios que les dije, el Clark y el Gold, y pues ver los factores de riesgo de hipoglicemia. Que sea anciano, que tenga muchos medicamentos, que use alcohol, que tenga déficit cognitivo, que sea dependiente, todo eso aumenta el riesgo de que haga hipoglicemia. La hipoglicemia, ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar con unos síntomas neurogénicos y con unos síntomas neuroglicopénicos. Los neurogénicos usualmente derivados de la respuesta simpática que ocurre frente a la hipoglicemia. Es decir, cuando uno tiene hipoglicemia empieza a botar un montón de catecolaminas, entonces se pone taquicárdico, suda frío, se marea, todo eso. Y los neuroglicopénicos son los secundarios a la falta de glicemia en el sistema nervioso central. Entonces el paciente que se pone somnoliento o cuando ya el paciente, por ejemplo, tiene una hipoglicemia tan severa que entra en coma, pues ese sería el ejemplo de un síntoma neuroglicopénico. La triada de Whipple, tan famosa para el diagnóstico de hipoglicemia, no se usa en diabetes. Recuerden sobre todo eso de la hipoglicemia inadvertida que les hablaba, el paciente muchas veces no nos hace síntomas. Recuerden que la triada de Whipple es el paciente que tiene síntomas de hipoglicemia, que tiene un valor bajo de glicemia, entiéndase esto usualmente como menor de 70, 100, y el paciente resuelve cuando se le administran carbohidratos y eso diagnostica la hipoglicemia. Pero esto es en el paciente no diabético. En el paciente diabético, para evitar eso, se crearon unos valores diagnósticos. Entonces vamos a entender hipoglicemia en el paciente diabético como todo paciente con una glicemia menor a 70 y lo vamos a dividir en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Hipoglicemia nivel 1 es cuando está entre 70 y 54. Hipoglicemia nivel 2 es cuando está por debajo de 54. Hipoglicemia nivel 3 es cuando el paciente necesita ayuda para no desmayarse, para no caerse o algo por el estilo. ¿Listo? ¿Por qué se establece este límite o este punto de corte en 54? Porque a partir de 54 es que los estudios empiezan a demostrar que hay desenlaces adversos neurológicos de mortalidad y todo en esos pacientes. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta eso, como les dije, siempre valorar la hipoglicemia inadvertida y lo que vamos a hacer con estos pacientes pues es manejarlos. Cuando el paciente tiene una hipoglicemia nivel 1 o nivel 2 y estamos en el contexto ambulatorio, lo que uno hace es dar glucosa oral, ¿listo? Y esta glucosa oral se da con algo que se conoce como la regla del 15, que son 15 gramos de glucosa que se administra y se espera 15 minutos y en 15 minutos le hago una nueva glucometría y miro si mejoró, ¿listo? Ahora, si el paciente tiene una hipoglicemia nivel 3, ese paciente necesita manejo parenteral y en ese escenario lo que voy a darle es 150 cc de dextrosa al 10%. Recuerden que dentro del manejo de la hipoglicemia también tenemos la opción del glucagón, que todos los pacientes ojalá deberían tener eso, sobre todo si están en manejo con insulinas, y el glucagón es intramuscular y se puede administrar en nivel 2 y en nivel 3 de hipoglicemia también en esos pacientes. En términos de retinopatía y neuropatía, pues digamos que aquí tenemos lo que es, digamos para retinopatía tamizar anualmente con fondo de ojo dilatado, trimestralmente en embarazadas porque en ellas puede empeorar. Si el paciente tiene una retinopatía, eso se clasifica en proliferativa, no proliferativa. Si es proliferativa de alto riesgo, le puedo hacer manejo con fotocoagulación o con inyección de anti-VEGF, mientras que si tiene edema macular, que es la otra forma en la cual, digamos, clasifico la retinopatía, ya les dije, no proliferativa o proliferativa, y también si tiene o no edema macular. Cuando tiene edema macular, ahí sí la fototerapia, la fotocoagulación no es una opción, sino que es la inyección del anti-VEGF y en ocasiones corticoides. Para la parte de la neuropatía diabética se hace tamizaje anual con pinprick y temperatura para valorar la fibra pequeña y con monofilamento de 10 gramos para valorar la fibra grande.
Esto es casi que dirigido a lo que es la polineuropatía simétrica distal, que es la forma más común de presentación de neuropatía diabética, que son los pacientes que empiezan a tener dolor urente en las piernas, sienten que les quema, sobre todo en la noche, hacen úlceras y todo eso, lo que llega a formar el pie diabético. Pero es importante que recuerden que no es el único tipo de neuropatía diabética que existe. Hay neuropatía autonómica, por eso los pacientes, digamos, hacen taquicardias o bradicardias de la nada. Hay neuropatía cardíaca, pueden hacer bloqueo secundario a eso. Gastrointestinal con gastroparesia, genitourinaria con incontinencia urinaria o con retención urinaria. Y esos tipos de disautonomía también los tenemos que tener en cuenta y preguntarlos y manejarlos en tal caso de que se genere. Pero como lo más común es la polineuropatía simétrica distal, pues digamos que el tamizaje usualmente va enfocado a eso. Y usualmente ese dolor que genera se maneja con pregabalina, con duloxetina o con gabapentina según el ADA. En todo lo que no es la ADA también ponen la amitriptilina como opción de manejo, pero no sé por qué la ADA nunca lo pone, pero bueno. Y es muy importante recordar que como el paciente tiene riesgo de hacer pie diabético, recordemos que el pie diabético no es el pie infectado, sino es el pie que tiene cambios secundarios a la diabetes, que eso es secundario tanto a la neuropatía como a la, digamos, vasculopatía de la enfermedad arterial periférica que se genera. Entonces, para el pie diabético, siempre anualmente ojalá tamizar la enfermedad arterial periférica con el índice tarsal braquial, recordar que si es menor a 0,9 pues es patológico, y también pues con los síntomas de la enfermedad arterial periférica, si tiene claudicación o no y demás. Si tiene alteraciones de neuropatía o tiene alteraciones de enfermedad arterial periférica, uno lo remite a un podólogo para que el podólogo lo empiece a manejar, si le pone calzado especial o algo por el estilo, para evitar que llegue al pie diabético infectado, que ya ese es otro tema aparte, tenemos un video al respecto si lo quieren ver, pero pues digamos que la guía no habla absolutamente nada al respecto de eso. Para terminar, hablemos de poblaciones especiales. La primera población especial son los pacientes ancianos. En los pacientes ancianos lo que vamos a mencionar es que uno tiene que dividir al paciente anciano conforme a si es sano o si es poco funcional o absolutamente nada funcional. Si es sano, pues puedo considerar una meta de 7%. Si no es funcional, le considero la meta de 8%. Y si el paciente ya está, digamos, pues en final de vida, pues incluso puedo considerar quitarle la insulina, ¿sí? Y eso es muy importante, o sea, siempre en estos pacientes tengo que buscar, uno, simplificar la terapia, porque pues la polifarmacia en ellos es un problema, decirles no, entonces vea, se pone esto y después esto, pero si no esto, pues tratar de simplificar lo más posible, darles medicamentos combinados, en fin. Siempre lo más importante en ellos es evitar la hipoglicemia, porque una caída en un anciano es lo más catastrófico que hay, se fractura la cadera y eso tiene una mortalidad más alta que un infarto agudo de miocardio, entonces pues es muy importante tener eso en cuenta. Cuando hay declinación funcional, entonces en todos los ancianos siempre tenemos que valorar la funcionalidad. Si quieren ver un poco más de esto de valoración geriátrica integral, también tenemos un video al respecto, pero valorar con el BARTE, el valorar las actividades básicas instrumentales de la vida diaria, si el paciente tiene o no alteraciones ahí, para conforme a eso ajustar el objetivo. Recuerden que cuando el paciente ya tiene deterioro de la funcionalidad, la salud pasa a ser un poco más en el contexto de movilidad y los deseos que él quiera. Si para él su bienestar es estar bien sin insulinas, pues entonces tratemos de que esté bien sin insulinas, así sea una meta de 8.5%, ¿listo? Y aquí la tecnología puede ser un gran aliado si tenemos a alguien que se encargue de ella o el anciano es capaz de encargarse de ella. En tal caso de que tengamos un paciente con tecnología en diabetes y sea anciano, sea un tipo 1 o sea por ejemplo un tipo 2 que está con monitoreo, las metas del AGP cambian. El tiempo dentro del rango, que es entre 70 y 180, lo que yo busco es que sea mayor al 50%, ya no 70%. El tiempo por debajo del rango, y aquí solo se utiliza menor a 70. Ya no está esa división de 70 a 54 y menor a 54, no. Solo menor a 70 busco que sea menor al 1%. Fíjense que lo que me importa es eso. Y el tiempo por encima del rango, que sea mayor a 180 o mayor a 250, vean que busco que sea menor a 50 o 10% respectivamente. Es decir, casi que no me importa que se la pase un poquito en hiperglicemia. ¿Listo? La diabetes gestacional, recordar que la diabetes gestacional, el tamizaje se hace en el segundo trimestre del embarazo, pero que es algo nuevo que añade la ADA a las mujeres antes de las 15 semanas de la gestación, le debemos hacer un tamizaje de diabetes. No para diabetes gestacional, sino para lograr que la paciente no sea diabética previamente, porque pues es algo cada vez más común. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en cuenta. La forma en la cual vamos a valorar eso, pues va a ser, digamos, con la parte de la glicemia en ayunas o con la hemoglobina glicada, ¿listo? Y para la diabetes gestacional, si es en la semana 24 a 28, en donde lo que voy a hacer es valorar, recordemos que tenemos la estrategia de un paso o de 2 pasos, la más avalada y la que recomienda la COG, recuerden que es la de un paso con 75 gramos y conforme a eso definir en ayunas que esté por debajo de 92, 1 hora por debajo de 180, 2 horas por debajo de 153, con cualquier alterada el paciente tiene una diabetes mellitus gestacional.
Y recordar que la diabetes mellitus gestacional en estas pacientes siempre se va a manejar con insulinas y que toda paciente que ya sea diabética previa al embarazo debe tener un control preconcepcional. Se debe hacer un manejo dietario muy estricto en las pacientes embarazadas diabéticas. Recordar pues el manejo preferido son las insulinas, que la tecnología en diabetes sí se puede utilizar en las embarazadas. Tenemos el estudio CONCEPT, se llama así, que lo avala. Y recordar que toda paciente diabética embarazada entra dentro de los criterios para ponerle aspirina para prevenir preeclampsia y se debe poner aspirina entre la semana 12 a 16. Y en ellas también cambia, digamos, lo que estoy buscando. Entonces, si tengo una diabética tipo 1 embarazada, fíjense que lo que busco es un tiempo dentro del rango en 70%, 25% que esté por encima, lo que cambia es aquí, vean, 140, el tiempo dentro del rango pasa a ser 63 a 140, y acá pasa menor a 63 y menor a 54, 4 y 1%. Ahora, si es una diabetes gestacional o es una diabetes tipo 2, lo que yo voy a buscar pues es, digamos, algo bastante semejante, solo que se sube bastante el tiempo dentro del rango que yo estoy buscando como tal en esas pacientes. Las metas en términos de glicemia, si no tengo pues digamos una AGP, si no tengo la paciente con tecnología, pues va a ser una glicemia en ayunas menor a 95, una hora postprandial menor a 140 y 2 horas postprandiales menores a 120. ¿Listo? Y finalmente las otras dos poblaciones especiales que vamos a hablar, fibrosis quística. A estos pacientes hay que hacerle un tamizaje anual desde los 10 años para diabetes mellitus, porque recuerden que ellos hacen pues alteración del páncreas y llegan a una disfunción del páncreas exocrino y de páncreas endocrino, y por eso hacen pues su diabetes. No se recomienda la hemoglobina glicada como forma de tamizaje en estos pacientes, es algo importante a tener en consideración. Y digamos que la búsqueda de las complicaciones se hace a los 5 años del diagnóstico. Esto es algo importante que qué pena mencionarlo hasta el final del video. Las complicaciones se tamizan al momento del diagnóstico en el diabético tipo 2 y 5 años después del diagnóstico en el diabético tipo 1. Qué pena mencionarlo hasta ahora. Y la parte de diabetes mellitus post-trasplante, después de órgano del trasplante podemos tener como dos variantes, la NODAT y la PTDM. La NODAT es el paciente que me hace la diabetes mellitus posterior al trasplante y la otra es la diabetes mellitus que se me empeora, digamos, por todos los medicamentos del trasplante, por todo lo que usan, pues digamos ellos. En estos pacientes lo ideal pues es el manejo como tal con insulinas, y la forma preferible para hacer el diagnóstico es la prueba de tolerancia oral como tal a la glucosa. Y recordar que pues digamos que independientemente del estado de la diabetes, lo que me importa es la inmunosupresión y pues le controlo la diabetes como pueda con insulinas. No es que por la diabetes lo va a quitar o le voy a quitar el beneficio de un medicamento inmunosupresor a estos pacientes. Y esto era todo lo que tenía para contarles con esta actualización de la ADA 2022. Espero que haya quedado lo más claro posible. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.